del Código Civil y vamos a analizar qué es una asamblea, ¿verdad? Como ustedes bien saben, las asambleas son actos, ¿sí?, que se realizan a través de los accionistas para poder desarrollar ciertas actividades. Solo vamos a aceptar aquí a los compañeros. Perdón, jóvenes. Entonces les comentaba de que las asambleas generales son el órgano superior, ¿verdad?, de toda sociedad mercantil. En ese sentido, las acciones que vayan a representar una responsabilidad por parte de la sociedad mercantil requieren una conformidad, ¿sí?, por parte de los accionistas, es decir, de los socios, ya sea por mayoría o ya sea totalitaria, es decir, que todos los socios estén de acuerdo con el actuar que se va a establecer en estas asambleas, ¿verdad? Yo les hice una pequeña presentación en donde les resumí. Permítanme, vamos a ver. No sé si se ve la presentación, jóvenes, ¿sí se ve? Sí, licenciado. Sí se ve, perfecto. Entonces, aquí en esta presentación yo les hice un resumen de las clases de asambleas que están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho mercantil, ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta que el derecho mercantil es distinto a otras ramas del derecho. ¿Por qué? Porque carece de una formalidad expresa como lo podríamos encontrar en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho laboral. Entonces, este derecho es poco formalista. Nosotros podríamos hacer un acuerdo de voluntades, es decir, un contrato sin tener que seguir un formato específico para que este contrato tenga validez jurídica. Sin embargo, sí existen ciertos preceptos jurídicos que son requisitos indispensables para darle una validez, ¿verdad? Requisitos indispensables podríamos decir que son identificar a las partes, cuál va a ser el objeto del contrato, que el bien tenga como supuesto un bien lícito y que sea posible de cumplir, ¿verdad? Que sea algo tangible y que sea un objeto que el contrato pueda derivarse en un cumplimiento o un incumplimiento en la entrega de este objeto, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las sociedades mercantiles. Las asambleas carecen de un formato preestablecido para tener validez jurídica, pero tiene ciertos requisitos indispensables según la ley para que puedan tener una validez jurídica. Entonces vamos a dirigir al artículo 132 de nuestro código y por favor ténganlo a la mano y vamos a realizar ciertas anotaciones. Les voy a presentar por acá. ¿Me comentan si se ve la pantalla, jóvenes, por favor? Sí, sí se ve, perfecto. Nos vamos a dirigir a nuestro artículo 132, jóvenes, del Código de Comercio. ¿Qué establece el artículo 132? Vamos a derivar de las asambleas generales, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de las asambleas generales, vamos a hablar de una asamblea que está conformada por accionistas, ¿sí? Y arriba de accionistas le vamos a colocar la palabra socios, ¿verdad? Arriba de la palabra accionistas, socios, que van a estar legalmente convocados, ¿sí? Van a estar reunidos y a esta asamblea general se le va a conocer como el órgano supremo de la sociedad. Ya reunidos todos los socios tienen la capacidad de poder expresar la voluntad social en las materias de su competencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ya sea una decisión unánime, es decir, que todos los socios estén de acuerdo, o que la mayoría establecida dentro de nuestros estatutos de la sociedad anónima, podríamos decir que un 51% de los accionistas estén de acuerdo. Algunas escrituras, por ejemplo, nos plasman el 60%, el 80%. La idea es fijar un margen en el que mientras más socios,
más amplio o más contraído puede ser ese margen. ¿Qué sucede si los 53 que estamos aquí presentes somos socios de una empresa multimillonaria? Nuestros estatutos nos indican de que el 51% de los accionistas, ¿sí? Debe de estar de acuerdo en las decisiones de la asamblea para que se puedan cumplir estas decisiones. Sin embargo, hay personas que tienen más acciones que otras, ¿cierto? Entonces, por ser socio, no tenemos la misma cantidad de acciones necesariamente que otras personas. Podríamos decir que somos 53 socios, pero la compañera Andrea Jacob tiene el 30% de las acciones. Entonces, solo el voto de Andrea va a significar el 30% del 51% que es necesario. O sea, necesitaría ese 21% para que estas decisiones sean tomadas como válidas según la Asamblea General, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Las acciones van a ser reflejadas derivados de títulos, que son conocidos como títulos de acciones. Entonces, ustedes como socios, mientras más acciones tienen de una compañía, de una sociedad mercantil, más opinión van a poder desarrollar dentro de estas asambleas generales, ¿sí? ¿Estamos claros cómo funciona el tema de las acciones y los socios, jóvenes, o tenemos alguna duda? Perfecto. Todo. Dígame, Byron. Lick, perdone, ¿será usted tan amable de ampliarme un poquito más en cuanto al tema? Es que me perdí un poquito desde el inicio, No por favor. tenga pena, Byron. De eso se trata, Gracias. de que nos quede claro. ¿Qué necesitan Gracias. ustedes? Les pregunto a todos los compañeros de la clase. ¿Qué necesitan ustedes para ser considerados socios de una sociedad mercantil, joven? Tener acciones, licenciado. Poseer Acciones. títulos de... Así es, poseer títulos de acciones. Muy bien. Entonces, si yo tengo un título de acción, ¿sí? Ese título de acción puede representar una acción, 10 acciones, 1000 acciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese título de acciones me va a dar a mí la calidad de accionista y por ende de socio. Sin embargo, no necesariamente todos los socios van a tener la misma cantidad de acciones, porque pueda de que yo era socio de la Sociedad Mercantil Derecho Mercantil Antigua, así se llama nuestra, pongámosle DMA, así se va a llamar nuestra sociedad. Yo era socio de esta sociedad, pero realmente yo no le vi futuro, yo no vi de que valiera la pena invertir y le vendí las acciones al compañero Barranchina. Entonces el compañero Barranchina ya no va a tener el mismo número de acciones que todos los demás, que nos habíamos dividido las acciones en un inicio de forma equitativa. Él va a tener el doble que los demás, porque ya compró acciones. Yo se las vendí. Yo ya no soy accionista porque ya vendí mis acciones a través de una compraventa de títulos de acciones. Entonces, Barranchina es socio, ¿sí? Tiene acciones, pero tiene más acciones que otros. Eso no va a significar que él va a tener mayor opinión que los demás socios. Va a significar que a él, al tener él más acciones, ¿verdad? Su voto puede valer más en dados casos. Pero necesitamos un porcentaje establecido para la toma de decisiones. ¿Qué sucede aquí? Les voy a mostrar la escritura constitutiva que les había mostrado hace un tiempo. Vamos a ver si la tengo por acá. Para que ustedes vean los porcentajes de las acciones. Y vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poco más claro. Creo que lo tenía por acá. Bueno, se los voy a mostrar por aquí, jóvenes. Dentro de nuestra escritura constitutiva, nosotros vamos a establecer el porcentaje. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí se ve. Perfecto.
La sociedad considera como accionistas al inscrito como tal en el registro correspondiente si sus acciones fuesen nominativas. Más adelante vamos a ver los títulos de acciones. Eso ya es de un mercantil más avanzado, pero es importante que nos empecemos a adentrar, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a quedar como acciones y ya, ¿sí? Entonces aquí tenemos los derechos de las acciones, de que nosotros podemos vender, podemos ceder, podemos examinar, ¿verdad? El registro, es decir, la forma en que vamos a registrar nuestras acciones, ¿verdad? La forma en que vamos a transferir nuestras acciones, cómo vamos a hacer la reposición de las acciones, ¿verdad? Y nuestra asamblea general. Nosotros vamos a tener una asamblea general y nos indica, la asamblea general va a estar formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, ¿verdad? Y se reconoce como el órgano supremo de esta sociedad para expresar la voluntad en materias de nuestra competencia. Citando el artículo 132 del Código, ¿verdad? Tenemos las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias, ¿verdad? Las asambleas ordinarias, ¿sí?, van a tener como función aprobar o improbar, ¿verdad?, ciertos asuntos, fijación de nombramientos, conocer y resolver proyectos de utilidades y cualquier otro asunto. Y las asambleas extraordinarias van a ser consideradas como una asamblea que fuese necesaria, mas no obligatoria. Es algo accesorio, por si se da algún tipo de situación que deba de conocer la asamblea general, ¿verdad? Entonces esta asamblea extraordinaria va a ser fuera de tiempo, por eso se llama extraordinaria. Entonces, estas van a tener como función cualquier tipo de modificaciones, adquisiciones de acciones, cualquier otro asunto por la que sea convocada, y dejamos ese margen general. Vamos a tener otros tipos de acciones, pero aquí viene lo importante, el lugar de la celebración, ¿verdad? En dónde se van a llevar a cabo, ¿sí?, las celebraciones de las asambleas. Entonces, se va a determinar en el lugar y fecha que determine la convocatoria. Es decir, estamos los 54 presentes y todos nosotros somos accionistas. Entonces yo voy a hacer una convocatoria. Y en la convocatoria yo les digo, miren, se les convoca a la asamblea ordinaria o extraordinaria de la Sociedad Anónima DMA el día 25 de octubre a las 7 de la noche en el Parque Central de la Antigua, un ejemplo. Bueno, entonces ya todos estamos debidamente notificados y convocados. Ahora viene ya el elemento técnico, ¿verdad? Convocatoria. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas podrán ser convocadas en su caso por el Consejo de Administración, que como ya lo analizamos, el Consejo de Administración es un órgano, ¿sí? Es como una dirección, si lo quieren ver así, de la sociedad anónima, por sí o por solicitud de accionistas que representen por lo menos el 25%. ¿Qué quiere decir esto? El 25% de nosotros, ¿sí?, ya sumando las acciones que tenemos cada uno de los 54, deben de lograr el 25% de la totalidad de las acciones, es decir, una cuarta parte de los accionistas tienen que estar de acuerdo y solicitan al Consejo de Administración que se convoque una asamblea porque tenemos casos, tenemos temas que deben de conocer esta asamblea general. Y colocamos el medio por el cual se debe de hacer, ¿verdad? Hacerse mediante correo electrónico de la empresa debidamente registrado y de conocimiento de cada uno de los socios. ¿Por qué es tan importante esto, jóvenes? Porque realmente las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias, toman decisiones sobre patrimonios de personas que quizás no están enteradas. Entonces, por ello es de que a ustedes se les debe notificar, porque ustedes tienen una inversión en esta sociedad anónima. Quizás las utilidades sean de, por ejemplo, 1 millón de quetzales anuales para cada uno, pero yo quisiera
o yo me reuní con un grupo de accionistas y busco lograr que se contrate una empresa que es propiedad de, no sé, de un familiar y me va a dar comisión. Hay algo oscuro detrás de esta asamblea. Yo lo que busco es que ustedes no se enteren. Entonces, vamos a hacer como que les notificamos, pero que no les notifiquemos para que solo votemos nosotros, ¿verdad? Y logremos ese cometido. Pero aquí viene esa seguridad jurídica de establecer todos los medios posibles para que todos los accionistas estén debidamente notificados, ¿verdad? ¿Qué es el quórum? El quórum es el porcentaje mínimo para que una decisión sea tomada como válida por la mayoría. En esta escritura en particular, nosotros colocamos que el quórum para que una asamblea general de accionistas se considere válidamente reunida, deberán encontrarse representadas en la misma por lo menos la mitad de las acciones emitidas que tengan derecho a voto. ¿Qué quiere decir esto? El 50% de las acciones. Digamos que todos nosotros tenemos 2 acciones. Un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos 2 acciones. Eso daría un total de 110 acciones. ¿Cuántas acciones necesitaríamos nosotros para que haya quórum, jóvenes? ¿Cuánto es la mitad de 110? 55. 55. Y si cada uno de nosotros tenemos 2 acciones, ¿cuántas personas van a significar 55 acciones? Como mínimo. 23, Lick. 23, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 23 por 2 son 56. Entonces, el quórum, por la situación en la que estamos, que todos tenemos 2 acciones, requiere que asistan como mínimo ¿cuántas personas, jóvenes? ¿Cuántas personas? 56 y... No, 56 acciones, pero cada uno tiene 2 acciones. 23, ¿verdad? Entonces ya con 23 personas. Son 28 personas, licenciado. Perdón, 28 personas, qué pena. Sí, 28 personas, gracias, Julián. Entonces, 28 personas. Ya con 28 personas, ¿sí? Logramos 56% de las acciones, ¿verdad? En ese sentido, si aplicamos esa regla aquí, ¿verdad? Que cada quien tiene 2 acciones, necesitamos que para que haya quórum y que tengamos la mitad de las acciones emitidas, asistan 28 personas. Pero, ¿qué sucede si uno de nosotros, que digamos que seamos solo 10 accionistas, y cada uno de los accionistas tiene, digamos que un accionista tiene 40 acciones, y el resto de accionistas, los 9 que quedan, tiene, vamos a ver, 9 acciones. Vamos que tenga 10 acciones cada uno y que uno tenga 40. O vamos a hacerlo con números más pequeños para no confundirnos. Somos 3 accionistas, ¿verdad? Uno tiene 30, otro tiene 40 y otro tiene 30. La mitad de las acciones siempre sigue siendo 50. Entonces, siempre va a ser necesario que 2 de los 3 como mínimo comparezcan para esta asamblea, ¿verdad? Como regla, para que no sea una, si lo quieren ver así, una dictadura dentro de nuestra asamblea general, que como una persona tiene la totalidad de la mayoría, esa persona pueda disponer sin consultarle a los demás. Entonces, tenemos la mitad de las acciones emitidas para que exista quórum, y este quórum le va a dar validez a las decisiones que tomen la asamblea. Y para que una asamblea general extraordinaria de accionistas, esta es extraordinaria, se considere válidamente reunida, deberán encontrarse representadas por lo menos el 60%, ya no va a ser solo el 50%, ¿no? El 60%
de las acciones que tengan derecho a voto. No obstante lo anteriormente establecido, se considerará válidamente reunidas las asambleas ordinarias o extraordinarias de segunda convocatoria con la presencia del 35% de las acciones emitidas con derecho a voto. ¿Qué nos indica esto? Si a la primera convocatoria no asiste la mayoría, pues en la segunda vamos a reducir esa cantidad. Ya no va a ser el 60, sino el 35, ¿verdad? ¿Por qué les estoy explicando cómo se consigna en una escritura constitutiva? Es para que ahora que vayamos analizando ya más a profundidad nuestro código, podamos entender la necesidad que legalmente tenemos de establecer estas cantidades en nuestras escrituras constitutivas, ¿sí? Juliana, dígame. Licenciado, disculpe, en una de las cláusulas usted leyó que estas asambleas podían ser ya sea por el 25% de los accionistas o por el órgano de fiscalización. ¿Y a qué se refiere con eso? Esa es la convocatoria. Para que llevemos nosotros a cabo una asamblea, tenemos que avisarle a los socios que se va a llevar a cabo una asamblea, ¿verdad? Y ese aviso se le conoce como convocatoria. Pero esa convocatoria, ¿cómo nace? Ya sea que sea por el órgano administrativo, ¿verdad? Que el órgano administrativo diga, bueno, señores, necesitamos convocar asamblea porque hay asuntos que debemos de conocer como sociedad mercantil, ¿verdad? O que el 25% de los socios le solicite al órgano administrativo que convoque a la asamblea, ¿verdad? Ya más adelante, aquí en la misma presentación, les tengo el procedimiento de cómo se realiza esa convocatoria, ¿verdad? Porque les voy a mostrar por acá. Permítanme. Aquí les coloqué las clases de asamblea, ¿verdad? Que es una asamblea general y el quórum de la asamblea, ¿verdad? Esto lo vamos a analizar un poco más adelante, el quórum, pero era solo para que nos empezáramos a adentrar con el tema de los accionistas que teníamos duda, ¿verdad? Entonces, para resumir, somos accionistas porque tenemos que... Perdón, Barranchín. Sí, una pregunta. En este tipo de asambleas, cuando se convoca a los accionistas y se inicia la asamblea, al darse cuenta, por ejemplo, que el quórum no ha llegado a su porcentaje para dar inicio, no es como en otras asambleas, por ejemplo, que yo he estado, que se da un tiempo prudencial y se advierte que si al no estar el quórum necesario, se dará inicio con el quórum que esté. Sí, depende de nuestra escritura constitutiva, ¿verdad, Barranchina? Y buena observación. Ahorita que analicemos el quórum, van a ver ustedes todos los preceptos legales que por lo mismo que platicábamos al inicio del poco formalismo, del derecho mercantil, nos da un poco de libertad, ¿verdad? Pero yo podría colocar en la convocatoria que la convocatoria es a las 7 de la noche y se iniciará a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿verdad? Con el porcentaje mínimo que esté presente. O podría colocar, como se colocó en esta que les presenté, que si no se llega al quórum, se va a volver a hacer otra vez la convocatoria, pero esta vez el quórum se va a definir con casi la mitad del quórum de la primer convocatoria. Es decir, la primer convocatoria necesitaba 50 o 60% para tomar decisiones. No llegaron los accionistas, entonces la segunda convocatoria se va a hacer nuevamente por el mismo proceso de correo electrónico, notificar debidamente a los accionistas, pero para la toma de decisiones, por ser segunda convocatoria, no se va a necesitar ni el 50 ni el 60%, sino que se puede necesitar, digamos, el 25 o el 30% de los accionistas. Entonces, la incomparecencia hace que nosotros perdamos nuestro derecho a voto. Por eso se realiza una convocatoria, ¿verdad? Josué, dígame. Licenciado, una pregunta en relación a la parte de la convocatoria, tomando en consideración que el diccionario de la RAE describe la convocatoria como el llamado. ¿Será válido la convocatoria que se haga por tal vez un medio ajeno a lo que es el diario oficial? ¿Se considerará eso válidamente
Sí, definitivamente. Si se da cuenta aquí, lo voy a volver a presentar. Lo que nosotros platicamos en la unidad anterior era de que cuáles son las leyes, los normativos por los que se rige una sociedad mercantil, jóvenes. Son dos. ¿Alguien sabe? ¿Por qué norma se rige una sociedad mercantil? Primero, los fundamentos legales. ¿De dónde los obtenemos? Por las del Código de Comercio, Lick. Muy bien. Entonces, uno de los normativos es el Código de Comercio. ¿Y el segundo normativo? Podría ser la ley del WhatsApp. ¿Cómo? Código civil. No. Se los estoy presentando aquí. Por su escritura constitutiva, ¿verdad?, que contiene los estatutos. Únicamente por esas dos normativas se rige una sociedad mercantil. Media vez, obviamente, nuestros estatutos no sean contrarios a las normas ordinarias, ¿verdad?, ni mucho menos constitucionales. Pero aquí ustedes pueden observar, ¿verdad?, cómo nosotros establecimos hacer la convocatoria. Nosotros establecimos por la facilidad, ¿verdad?, y la certeza que nos brinda el correo electrónico, hacer las notificaciones mediante correo electrónico de la empresa debidamente registrado y de conocimiento de cada uno de los socios. Entonces vengo yo, creo un dominio de la empresa, por ejemplo, se va a llamar DMA, dijimos. Entonces, Stephanie Godínez, @dma.com, Barranchina Bravo, @dma.com. Tengo mis oficios dirigidos a Stephanie, a Barranchina, a Andrea, donde ellos firmaron de recibido de que ya están notificados, que ese es su correo. Ya no hay pierde, ¿verdad? Ellos están debidamente notificados. Si no comparecen a la convocatoria, nosotros podemos proseguir con los porcentajes que establecimos en nuestros estatutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las únicas dos normativas por las que se rige una sociedad mercantil, jóvenes? Díganme. Código de Comercio y por su escritura constitutiva. Así es. Y la escritura constitutiva contiene sus estatutos, ¿verdad? Entonces podemos decirlo así, como bien dice el compañero Barranchina, o decir el Código de Comercio y los estatutos de la misma sociedad, ¿verdad? En ese sentido podemos empezar a entender cuál es permítame de una forma, les voy a presentar aquí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas sociedades mercantiles? Regirnos por el Código Civil y por nuestros estatutos. No nos vamos a adentrar en este momento tanto al tema del quórum porque lo vamos a analizar más adelante. Ahorita vamos a analizar cuáles son las clases de asamblea, ¿verdad? En nuestro Código de Comercio, en el artículo 132, hablamos de la Asamblea General. En el artículo 133 mencionamos, ¿sí?, cuáles son las asambleas, las clases de asambleas generales. Están las asambleas generales de accionistas, que pueden ser ordinarias y pueden ser extraordinarias, ¿verdad?, que son estas que tenemos aquí. Alguien que me apoye leyendo, o permítame, tenemos una anotación importante aquí. Voy a presentar el código. Yo les recomiendo de que todos tengan su código a la mano porque les va a servir para sus exámenes técnico-profesionales. ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, el artículo 132 nos hace, ¿sí?, énfasis en que los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son exclusivos, ¿sí?, para ser conocidos en la asamblea, ¿verdad? Es decir, que tienen competencia exclusiva para conocer estos asuntos que se encuentran en las asambleas ordinarias y los asuntos que se encuentran en las asambleas extraordinarias. Leemos el artículo 133, ¿sí?, que nos indica cuáles son las clases de asambleas. Tenemos asambleas generales de accionistas ordinarias y extraordinarias, ¿verdad? Pero tenemos una tercera,
¿sí? Y esta tercera, que son las asambleas especiales, van a regirse en lo aplicable por las normas dadas para las generales. Arriba de las asambleas, de la palabra especiales, vamos a colocar la anotación artículo 155, por favor. Arriba de la palabra especiales vamos a citar el artículo 155, ¿sí? ¿Y qué son las asambleas especiales? Vamos a leer. Alguien que me apoye leyendo qué son las asambleas especiales, por favor, artículo 155. Artículo 155. Asambleas especiales. En el caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. En las asambleas especiales se aplicarán las reglas de las ordinarias y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes. Muchas gracias. Entonces vemos de que las asambleas especiales, y se los voy a colocar, y lo colocan aquí al lado del epígrafe del 155, resolución de conflictos de accionistas. Eso es lo que va a resolver una asamblea especial, un conflicto entre accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante vamos a ver cuáles son las categorías de accionistas, pero para no confundirnos por el momento, si nosotros hablamos de que una decisión que tome un accionista, ¿verdad? O proponga ante la asamblea y genere conflicto o afecte el derecho de otro accionista, va a venir a ser dilucidada por una asamblea especial. ¿Y quiénes van a decidir la resolución? Es decir, van a actuar como jueces en este caso, jóvenes. Si la compañera Juliana tiene un conflicto con el accionista Byron Porón, ¿quiénes van a resolver ese conflicto? Según lo que dice aquí. Será uno de los accionistas que los mismos socios vayan a designar. Exactamente, así es, ¿verdad? Entonces todos nosotros, bueno, la compañera Juliana y el compañero Byron tienen problemas, ¿verdad? Pero para mí la compañera Erika Fabiola es una buena, es buena en resolución de conflictos. No sé si están de acuerdo. Sí, propongamos a Erika. Entonces ella va a presidirla, ¿verdad? Va a presidir esa asamblea especial y vamos a dilucidar ese conflicto. Lo que se busca aquí es evitar en mayor parte a los que se judicialicen, ¿verdad? Es decir, no llegar al tema judicial y poder resolver esos conflictos, ¿ok? Entonces, hicimos la anotación en el artículo 155 y seguimos con las clases de asambleas. Ahora sí vamos a leer la presentación que les preparé. Este es un resumen bastante específico, ¿verdad? Y bien sintetizado de las clases de asamblea. Alguien que me apoye leyendo el primer párrafo, por favor. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Lick, sí se ve. Perfecto. Entonces, alguien que me apoye leyendo el primer párrafo, la Asamblea General Ordinaria, por favor. Asamblea General Ordinaria es la que se celebra por lo menos una vez al año, luego que se hayan practicado las operaciones contables que delimitan el ejercicio social. Artículo 134. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente párrafo, por favor. Asamblea General Extraordinaria es la que se celebra en cualquier tiempo y sus resoluciones generalmente afectan o modifican la existencia jurídica de la sociedad. Artículo 135. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente. Asambleas especiales es la reunión de un determinado grupo de accionistas con la relación a la clase de acciones que tienen en propiedad. Artículo 155. Asamblea totalitaria es aquella que se celebra sin convocatoria previa, que todos los accionistas estén presentes sin oposición
y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Artículo 156. Asamblea de segunda convocatoria es aquella que se celebra cuando en la primera convocatoria o se lleva a cabo por falta de quórum de presencia, siempre y cuando lo permita la escritura social. Artículos 138 y 150. Asamblea de sociedades irregulares. Son válidas los acuerdos tomados en dicha asamblea. Artículo 161. Muchas gracias. Gracias, compañera. Entonces, jóvenes, ¿cuántos tipos de asambleas tenemos en nuestro Código de Comercio? 6. 6 tipos de asambleas, ¿verdad? Estas asambleas tienen una función específica para distintos asuntos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar nuestro artículo 134, en donde vamos a establecer qué es una asamblea ordinaria. ¿Alguien que me apoye leyendo el primer párrafo, por favor, del artículo 134? La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea convocada. Deberá ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda de los siguientes. Muchas gracias. Apóyenme leyendo el primero. Estos son los asuntos específicos de las asambleas ordinarias, ¿verdad, jóvenes? Y tenemos un límite, no de cuántas asambleas ordinarias, hasta cuántas, perdón, podemos desarrollar, sino como mínimo tenemos que desarrollar una asamblea ordinaria al año. Usualmente se coloca que las asambleas ordinarias se celebren semestralmente, pero dependiendo del movimiento y los cambios que pueda representar una sociedad mercantil, podrían ser semestrales, trimestrales o incluso hasta mensuales, ¿verdad? Lo que compone también un cierto gasto. Pero al leer nosotros los asuntos específicos de las asambleas ordinarias, podemos definir que sí es necesario que exista este tipo de asambleas como mínimo una vez al año. ¿Alguien que me apoye leyendo el primer asunto, por favor? Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas. Muchas gracias. ¿Por qué es importante esto? A ver, que alguien me diga, ¿qué ganan ustedes con ser accionistas de una sociedad anónima, jóvenes? Por ejemplo, una sociedad anónima. ¿Qué obtienen de esas acciones? Beneficios económicos. Dividendos, licenciado. Ajá, muy bien. ¿Y cómo también se le conoce a estos beneficios o dividendos? Tiene un nombre específico. Utilidades. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son estas utilidades? Es un porcentaje, ¿sí?, de las ganancias que va a reflejar este estado de pérdidas y ganancias derivado de las asambleas ordinarias. De igual manera, nosotros podemos establecer en nuestra escritura constitutiva cada cuánto se va a hacer el pago de dividendos o utilidades a los accionistas. Entonces, digamos, las personas que tienen acciones, vamos, de Apple, por ejemplo, reciben dividendos o utilidades anuales, una ganancia de esa empresa, que va a ser conforme a la cantidad de acciones que tengan de esta empresa, ¿verdad? Entonces ya se imaginan, por eso es el precio de las acciones que son caras, ¿verdad? De estas empresas, por ejemplo, Coca-Cola, Apple, Amazon. Ustedes podrían comprar acciones. El problema es de que no existe una cultura de inversión en el mercado bursátil, al menos en nuestro país, porque son pocas las empresas que se abren a ese mercado para vender sus acciones. Lo que buscan son socios inversores o socios intelectuales, pero el trabajo como tal conlleva a que ustedes hagan una inversión y esperen y tengan utilidades. Y estas utilidades las pueden ustedes exigir o las pueden invertir en nuevas acciones, ¿verdad? Por eso es de que se conocen como inversiones bursátiles, ¿sí? Seguimos con el segundo numeral, por favor.
Nombrar y Segundo, renovar a los administradores. Sí. Continúo, Lee. Sí, por favor. Nombrar y remover a los administradores al órgano de fiscalización, si lo hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos. Muchas gracias. Vamos con el número 3, por favor, jóvenes. Vamos a solicitar, vamos a ver, nombres. Compañero Eric Eduardo López, numeral 3, por favor. Buenas noches, licenciado. Numeral 3, conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades de los administradores deben someter a su consideración. Así es. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? No se van a pagar todas las ganancias, porque si no nos quedamos sin un porcentaje de inversión. Entonces, los administradores presentan un proyecto de distribución de utilidades. Es decir, bueno, ganamos 1 millón de quetzales, pero para funcionar necesitamos iniciar el mes con 600,000. Entonces, nosotros, con 600,000. Entonces, tenemos para distribuir 400,000 quetzales. Somos, hablemos de que somos 400 accionistas y todos tienen el mismo porcentaje de acciones. Nuestro proyecto de utilidades va a ser pagarles a cada uno de ellos 1,000 quetzales. Un ejemplo. Entonces, ese es el proyecto. Ya se discute en la Asamblea General Ordinaria y se aprueba o se imprueba, ¿verdad? Seguimos con el numeral 4, Gladys Marisol Rodríguez, por favor. Conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señala la escritura social. Muchas gracias. Entonces vemos que la escritura social, ¿verdad? O nuestros estatutos o escritura constitutiva puede tener asuntos que no van a estar determinados en ley, pero por la naturaleza de nuestro giro comercial nosotros podemos colocar. Ahí volvemos a ver el principio, el poco formalismo del derecho mercantil. Es un derecho informal que nos da mucha libertad de actuar, ¿verdad? Estos son los asuntos de las asambleas ordinarias. Seguimos con las asambleas extraordinarias. Vamos con Hermes Javier Camey. Por favor, Hermes. Leamos todo el artículo. Todo el 135, licenciado. Por favor. Está bien. Asambleas extraordinarias. Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquier de los siguientes asuntos. Primero, toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo. Segundo, creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de obligaciones o bonos cuando esté previsto en la escritura social. Perdón, Hermes, solo una pausa ahí. Arriba del numeral segundo, ¿sí? Le vamos a colocar clases de acciones, ¿verdad? Entonces tenemos las acciones de voto limitado o voto preferente y la emisión de obligaciones o bonos como esté previsto en la escritura social. Entonces le vamos a colocar la anotación arriba de este numeral segundo, clases de acciones. Gracias, Hermes. Puede continuar. Tercero, la adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas. Cuarto, aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones. Quinto, los demás que exijan la ley o la escritura social. Sexto, cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando sea de la competencia de las asambleas ordinarias. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Muchas gracias, Hermes. Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias claras entre las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias? La primera diferencia, obviamente, son los asuntos que les competen conocer. ¿Y cuál será la segunda referencia, jóvenes? ¿Qué detectaron ustedes? La segunda diferencia, perdón. ¿Los puntos a tratar, Lick? Ese sería el primero, sí. Pero hay otra diferencia clave entre cada una de ellos. Sería la temporalidad. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las asambleas ordinarias, como mínimo, ¿cuántas tienen que haber anuales?
Una, ¿verdad? ¿Y las asambleas extraordinarias? Las que sean necesarias. Y en cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces esas son las dos diferencias claves entre las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias, ¿sí? Entonces nos vamos a dirigir al artículo 150. Bienvenidos a Brasil. Perdón, jóvenes, era aquí está, 155, las asambleas especiales. ¿Alguien me puede ir leyendo qué son las asambleas especiales, por favor? Nuevamente, porque ya lo leímos, solo para retroalimentar. Se lo leo, Lic. Artículo 155, asambleas especiales. En el caso de que existan diversas categorías de acciones, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. En las asambleas especiales se aplicarán las reglas de las ordinarias y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes. Muchas gracias. Ya vimos lo que son las asambleas especiales y ahora vamos a analizar lo que son las asambleas totalitarias, ¿verdad? Esto ya estaba resumido en nuestra presentación, ¿sí? Seguimos con el artículo 156. ¿Alguien que quiera leer? Artículo 156. Asamblea totalitaria. Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa, si concurriese la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Muchas gracias. 5 requisitos esenciales para que se pueda celebrar una asamblea totalitaria. Levántenme la mano, jóvenes, quienes tienen su código a la mano y están anotando, por favor. Excelente. Sí, son varios. Todos deberían tener su código a la mano. Gracias. Entonces, bueno, vamos a señalar los 5 requisitos indispensables para que exista una asamblea totalitaria, ¿verdad? Cualquier tiempo. Le vamos a colocar arriba un número 1, ¿verdad? Ese es el primer requisito, o la primera característica más bien. Se puede realizar en cualquier tiempo. Segunda característica, ¿sí? Sin necesidad de convocatoria previa, si concurriese la totalidad de accionistas que van a corresponder al asunto que se va a tratar. Entonces aquí arriba le vamos a colocar número 2. ¿Sí? Sin necesidad de convocatoria previa. Número 3, la totalidad de accionistas, ¿sí? Entonces tenemos en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria, la totalidad de accionistas, ¿sí? Si no hay oposición, ¿verdad? Ningún accionista se opusiera a celebrarla. Vamos a colocar el número 4, ¿sí? Y número 5, que la agenda sea aprobada por unanimidad. Si obtenemos, ¿sí?, satisfactoriamente el cumplimiento de lo que estipulan estos 5 elementos, podemos celebrar una asamblea totalitaria, ¿sí? ¿Y qué efecto va a tener una asamblea totalitaria? Puede tener ya sea un efecto de asamblea general ordinaria o de asamblea general extraordinaria, ¿verdad? Por ser totalitaria. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda o vamos bien, jóvenes? ¿Dónde dijo que empezaba la 3? Disculpe, licenciado. La 3, que esté la totalidad de accionistas. ¿O las puede repetir todas, Lick, solo para confirmar que... Perfecto. Que se apuntaron? Como primer punto, en cualquier tiempo, ¿sí? Sí.
Segundo punto, sin necesidad de convocatoria. ¿Sí? Tercer punto, que concurre la totalidad de accionistas. Este es el tercer punto. Tercero. Ajá. Cuarto punto, que ningún accionista se opusiere. Entonces colocamos aquí arriba de ningún el número 4, ¿verdad? Y el quinto punto, que la agenda sea aprobada por unanimidad, ¿verdad? Esos son los 5 elementos de las asambleas totalitarias, ¿sí? Seguimos. Tenemos una asamblea de segunda convocatoria. Esta asamblea de segunda convocatoria tiene 2 fundamentos, ¿sí? Vamos a ver, 50. La asamblea de la segunda convocatoria la vamos a encontrar en el artículo 150 y le vamos a hacer la anotación del artículo 138, que son los requisitos de la convocatoria, ¿sí? Entonces solo le vamos a colocar aquí en 150 el artículo 138 y vamos a leer cuáles son los requisitos de la convocatoria más adelante. Alguien que me apoye leyendo el primer párrafo del quórum de la asamblea de segunda convocatoria, por favor. Si la escritura social permitiera la reunión de la asamblea ordinaria o extraordinaria por segunda convocatoria, se estará en cuanto al mínimo de acciones presentes en derecho a votar necesarias para su constitución y a la mayoría requerida para tomar acuerdos a los que dicha escritura determine. Muchas gracias. Aquí les vamos a colocar, ¿sí?, la frase quórum de presencia, ¿sí? Seguido aquí de la escritura determine, le vamos a colocar quórum de presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mínimo de acciones presentes con derecho a votar necesarias para su constitución. ¿Y dónde colocamos nosotros o dónde podemos saber cuál es el mínimo, jóvenes, de acciones presentes? En los estatutos. Exactamente. Ahí es donde nosotros podemos decidir cualquier porcentaje que se nos ocurra, que sea conveniente para que existan decisiones democráticas, llamémoslo así, ¿sí? Seguimos con el segundo párrafo, por favor, alguien que quiera leer. Sin embargo, tratándose de asuntos de los detallados en el artículo 135, las decisiones en asamblea de segunda convocatoria deberán tomarse por el voto favorable de por lo menos el 30% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Exactamente. ¿Y qué son los asuntos detallados en el artículo 135? ¿Qué tipo de asamblea nos indica el artículo 135, jóvenes? Asamblea extraordinaria. Exactamente. Entonces aquí le vamos a hacer la anotación después de donde dice por la sociedad, punto, asamblea extraordinaria. Entonces vemos de que las asambleas ordinarias en segunda convocatoria y extraordinarias pueden estar plasmadas por el número que nosotros establezcamos en nuestros estatutos. Pero, ¿sí?, como mínimo para los asuntos de asambleas extraordinarias, debemos de tener mínimo el 30%, ¿verdad? Solo de las asambleas extraordinarias. Podríamos ponerle nosotros 31, 40, 50, 60, 70, el número que a ustedes se les ocurra que puede facilitar el uso de este quórum de asambleas en segunda convocatoria. ¿Por qué? ¿Por qué se da una segunda convocatoria, jóvenes? Lo acabamos de platicar. Porque en la primera convocatoria, ¿qué sucedió? No se llegó al quórum requerido. No asistieron los accionistas. Entonces, el análisis jurídico, ¿sí?, nuestro pensamiento como abogados y notarios es recomendar un número menor, ¿sí? Si a la primera no llegaron muchas personas,
Entonces, en la segunda convocatoria, para que podamos proseguir con estos asuntos, no vamos a colocar un porcentaje muy alto, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la regla de como mínimo el 30%, ¿de acuerdo? Esas serían las asambleas, ¿sí?, de segunda convocatoria. Y por último, nos vamos a dirigir al artículo 161 y vamos a analizar cuáles son las asambleas de sociedades irregulares. ¿Alguien que me pueda leer, por favor? Yo, licenciado. Diga. Artículo 161. Asamblea de sociedades irregulares. La validez de una asamblea o de sus acuerdos no quedará afectada por la irregularidad de la sociedad. Vamos a ver. Alguien que recuerde, perdón, Byron me levantó la mano. No, Lick, no. Se le fue, no te da pena. Alguien que me recuerde que era una sociedad irregular, jóvenes. ¿Alguien recuerda? ¿Era una sociedad irregular? ¿Alguien? Las que no están legalmente inscritas en el registro mercantil. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no cumplió. ¿Con qué? ¿Por qué se considera una sociedad irregular? Porque no cumplió ¿con qué? Con todos los requisitos de la inscripción. Exactamente. Así es, jóvenes. Así se contesta. ¿Ok? Seguimos. Ya que sabemos qué es la asamblea general, vamos a analizar un poco más a detalle el quórum de asamblea, ¿sí? ¿A qué se refiere el quórum y cuáles van a ser las clases de quórum? Nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿sí?, específicamente en el derecho mercantil, reconoce dos clases de quórum. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo las dos clases de quórum que reconoce? Quórum de presencia y quórum de decisión. Así es. Y el quórum en asamblea general ordinaria, ese es el quórum de decisión. Nos vamos a dirigir al artículo 148, pero antes vamos a finalizar, ¿sí?, de analizar esta presentación. ¿Qué es el quórum de presencia? El quórum de presencia lo va a constituir como mínimo la mitad de las acciones con derecho a voto. ¿Qué quiere decir esto? El 50% de las acciones que van a tener derecho a voto, ¿verdad? Y el quórum de decisión se va a reconocer con la mayoría simple de votos presentes, es decir, la mitad más uno. Y el quórum en la Asamblea General Extraordinaria lo vamos a encontrar en el artículo 149, que ahora vamos a analizar esos artículos, ¿verdad? El quórum de presencia se va a formar con el 60% de las acciones con derecho a voto, salvo que la escritura social fije un porcentaje mayor. Y el quórum de decisión va a requerir, ¿sí?, del 50% de las acciones con derecho a voto, a menos que la escritura fije un porcentaje mayor, ¿verdad? Entonces aquí les voy a mostrar la ley para que les quede más claro. Esto que les coloqué aquí es únicamente un resumen. Nos vamos a ir al artículo 148. Ya lo último, jóvenes, pero ya están ustedes armando bien su código. Artículo 148. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo el artículo 148, por favor? Artículo 148. Quórum y mayoría en la asamblea ordinaria. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas, por lo menos, a la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de votos presentes. Excelente. Entonces aquí tenemos un mínimo de quórum, ¿verdad?, en las asambleas ordinarias. Entonces aquí al lado le vamos a poner 50%. 50 y símbolo de por ciento. ¿Sí?
Ese es el porcentaje mínimo. Nosotros podemos colocar, por ejemplo, con, no sé, con 60% si ustedes gustan, o dependiendo de las acciones emitidas, podemos variar en nuestra escritura constitutiva cuál va a ser la mayoría de la asamblea ordinaria, ¿verdad? Pero nunca menos, ¿sí?, del 50%. Seguimos. Artículo 149, el quórum y mayoría en asambleas extraordinarias. ¿Alguien que me apoye leyendo el artículo 149, por favor? Artículo 149. Quórum y mayoría en asambleas extraordinarias. Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas un mínimo del 60% de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Muchas gracias. Entonces aquí podemos observar nosotros los porcentajes y solo subrayamos el 60%, ¿sí?, como mínimo cuando se consideren legalmente reunidas, ¿verdad? Y el 50% de las acciones emitidas, aunque no estén reunidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las resoluciones tienen que tener en consideración el 50%, ¿sí?, de las acciones con derecho a voto, aunque no se encuentren legalmente reunidas, ¿verdad? En ese sentido, podemos observar que hay una forma más viable de poder resolver las asambleas extraordinarias, ¿sí?, a comparación de las asambleas ordinarias. ¿Y esto derivado de qué? De las formalidades que requieren los asuntos, ¿sí? Y algo muy importante que les quiero mostrar, ya para finalizar, con el artículo 153, ¿verdad? Aquí ya vamos a hablar nosotros de las actas, ¿verdad? Porque el quórum de presencia lo podemos observar en el artículo 150 cuando hace énfasis de que derivado de la presencia o de la desintegración del quórum, ¿verdad? ¿Qué sucede si alguien se va de nuestra asamblea, ¿verdad? No va a ser obstáculo para que la asamblea continúe, ¿verdad? En ese sentido, vamos a votar con las mayorías legalmente requeridas. Si algunos accionistas se deciden retirar por inconformidades, eso no va a detener la asamblea, a menos de que la mayoría sea parte de esa desintegración de la asamblea, ¿verdad? Carolina, dígame. Licenciado, disculpe, ¿qué pasa cuando no se celebran asambleas por 2 o 3 años? Legalmente estamos realizando un incumplimiento y no tendríamos nosotros la capacidad de poder desarrollar actividades, ¿verdad? Como por ejemplo el pago de dividendos y utilidades para los accionistas, no podríamos nosotros tomar decisiones de nombramientos, es decir, la sociedad podría volverse una sociedad irregular ante la ley, ante el registro mercantil o ante la SAT, porque no le estamos dando el cumplimiento a lo establecido en la ley. Por eso se fijan como mínimos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si se están manejando fondos dentro de nuestra sociedad mercantil, podríamos incluso ser sujetos a una intervención de la SAT, ¿verdad? De la Superintendencia de Administración Tributaria. Podríamos estar sujetos a una, se le llama, cuando la SAT toma la decisión de que definitivamente se cometió una irregularidad en la declaración de impuestos, por ejemplo, entonces lo que solicitan es de que se presenten los estados de ganancias y pérdidas, pero no podríamos tener esos estados de ganancias y pérdidas si no celebráramos las asambleas ordinarias. Entonces eso vendría a equivaler a incumplimientos legales que podrían ser causa de sanciones, ¿verdad? O incluso hasta delitos como elusión fiscal o que se realicen rectificaciones en materia del pago de impuestos, ¿verdad? Entonces podrían deducirse muchas responsabilidades de ese incumplimiento, ¿verdad?
Y se puede, por ejemplo, si está 2020, 2022 y ahorita en 2023 quiero realizar eso, ¿todavía se puede? O ahí Sí, totalmente, totalmente. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprar una sociedad anónima, parte de nuestras obligaciones como abogados es requerir los oficios de un contador o un auditor para que realice una auditoría de esos libros contables, para ver que esa sociedad mercantil esté en orden. Y si en dado caso existen incumplimientos, ¿verdad? Como bien dice usted, de que en el 2021 y 2022 no se celebraron estas asambleas, hay incumplimientos, se solicita una rectificación, ¿verdad? Para poner en orden esta sociedad, lo cual está sujeto a multas. Lo sencillo es que si esta sociedad no tuvo movimiento, pues es fácil, ¿verdad? No incurriríamos nosotros en alguna responsabilidad mayor. El problema es si sigue funcionando, no está tributando, no lleva en orden sus libros contables, ahí sí tenemos problema, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ok, listo. Entonces, el quórum de presencia, ¿verdad? Como lo estábamos platicando, lo que busca es de que no se obstaculice la celebración de la asamblea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a obtener de una asamblea, jóvenes? ¿Cómo se va a llamar ese documento que se obtiene de una asamblea general o extraordinaria? Acta Es el acta notarial. Punto de acta, licenciado. ¿Punto de acta de qué? De asamblea. De asamblea Ordinaria o general, extraordinaria. ordinaria o extraordinaria. Así es, ese es el verdadero nombre, el documento legal, ¿sí? Que nosotros obtenemos al celebrar una asamblea. Un punto de acta de asamblea general ordinaria o extraordinaria. Entonces, estas actas de asamblea, de asambleas generales de accionistas, se van a asentar, es decir, se van a incluir en un libro de actas de asamblea. Entonces, vamos a tener un libro de actas de asambleas generales ordinarias y un libro de actas de asambleas generales extraordinarias. Y estas van a ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea para darle validez a los puntos de acta que se van a incluir en esta acta, ¿verdad? Si en cualquier momento, ¿verdad?, por cualquier circunstancia, no tenemos los oficios, por ejemplo, un notario se dio un problema por aspectos de causa mayor, no pudimos asentar en acta, ¿sí? El acta, perdón, de una asamblea en el libro se puede levantar ante notario, ¿verdad? Pues un notario puede levantar un punto de acta de asamblea. Les pongo un ejemplo que tuve hace poco. Una persona le dio pérdida total a su vehículo y el vehículo era propiedad de la sociedad anónima de su papá, ¿verdad? Es decir, él no era el propietario del vehículo, sino que era su señor padre. La aseguradora no quería cubrir el pago, a pesar de que el vehículo era último modelo, porque ellos hacían alusión de que únicamente cubrían al propietario, ¿verdad? Porque las aseguradoras, para los que han tenido inconvenientes con ellos, ustedes pueden darse cuenta que buscan lo más mínimo para no pagar, ¿verdad? Pues uno de los requisitos para darle pérdida total a un vehículo y que una aseguradora le reintegre el monto por el cual se aseguró es que la sociedad anónima, ¿sí?, le dé las facultades necesarias a su representante legal para darle ese vehículo a la aseguradora. Es decir, yo como sociedad anónima tengo un representante legal y ese representante legal tiene que tener la potestad de darle ese vehículo. Entonces, un notario levanta el punto de acta en donde los socios accionistas están de acuerdo en darle esas facultades a su administrador único y representante legal. Entonces, en esos casos que son muy comunes, ustedes como notarios van a levantar actas, ¿verdad? Y estos puntos de acta incurren en que ustedes dan fe de lo que se está celebrando, ¿verdad? Ustedes no la están elaborando, o sea, no colocan el por mí ante mí, eso lo van a ver más adelante ustedes en notariado. Entonces únicamente colocan ante mí, ¿verdad? Doy fe, porque solo están dando fe de lo que se está plasmando en esa asamblea, ¿verdad? Seguimos. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria,
los administradores deben enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135. ¿Qué nos da a entender esto? Que el registro mercantil siempre va a monitorear el actuar que sea correcto de estas sociedades mercantiles, ¿verdad? Y del cumplimiento de estas acciones van a responder solidariamente el presidente de la asamblea y el órgano de administración de la sociedad anónima. ¿Qué quiere decir responder solidariamente, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes por eso? Partes iguales, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, tienen que cumplirlo. Y si no cumplen, la responsabilidad de quién va a ser, del presidente de la asamblea y la administración, ¿verdad? Si no damos el aviso. Perfecto. Walter Giovanni me levantó la mano. Sí, licenciado, con referencia a la copia certificada de las resoluciones, ¿qué pasa si en algún momento se les olvidó agregar algo? Digamos, en la asamblea y no le entendí la pregunta, o sea que en la asamblea se les olvidó incluir algo y ya certificaron. Es correcto, licenciado. Tendrían que celebrar otra asamblea, ¿verdad? Porque una asamblea no puede ser alterada o modificada posteriormente. A menos de que el notario haya cometido un error y realice un testado, pero yo lo que recomendaría es celebrar otra asamblea extraordinaria, porque es como que si yo pues solicito el quórum, que todos estén presentes, que todos estén de acuerdo, y después quiero agregarle algo más, entonces, ¿qué legalidad voy a tener como inspector, en este caso, en el registro mercantil, de que ese punto de acta agregado sí fue voluntad de todos los socios presentes? Entonces, lo recomendable ahí para no incurrir en discrepancias es que se celebre otro punto de acta, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, realmente el tema de las sociedades mercantiles es un tema extenso, pero no es complejo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ustedes, ahorita vamos a tener un ejercicio de lectura esta semana de algunos artículos y les va a servir bastante. Traten de leer los códigos, que las leyes que ustedes tengan a la mano, y se les va a simplificar este tipo de ejercicios que estamos haciendo, porque el preguntarles la participación de ustedes es un ejercicio que nos ayuda a entender mejor los temas, ¿verdad? Claudia, dígame. Gracias, licenciado. Con esto de los puntos de acta, esto entiendo que se debe de realizar para cualquier acción que quiera tomar la sociedad. Hace una asamblea extraordinaria con la mayoría de los accionistas, o no sé si tiene que ser el 100%, y en lo que decidan ellos ahí, tienen que realizar un punto de acta por cada tema que quieran tratar. Dentro de un punto de acta se pueden tocar varios temas. Es decir, se le llama punto de acta al documento que va a incluir los temas que se trataron en la asamblea. Ya. Y si trataron, digamos, 3 temas, los 3 van en el mismo punto de acta. Así es, exactamente. Ya. Y si, por ejemplo, los 3 temas tratados, uno fue hipotecar un terreno para sacar un préstamo. El otro, ceder, como el ejemplo que usted nos decía, las facultades al representante para que haga el tema del trámite del seguro. Y otro, decretar dividendos. Para el primer punto, que sería hipotecar el terreno, en el banco le van a pedir algo. ¿Y qué lleva ahí ese mismo punto de acta con los 3 temas que hablaron en la reunión? Depende. Solo hace un extracto. Sí, mire, por ejemplo, esos son puntos que sí podrían tomarse como puntos independientes porque no tendrían relación. Entonces, por ejemplo, en el tema de las hipotecas, los bancos usualmente piden que se celebre un punto de acta específico,
pero no habría ningún problema en incluirlo en conjunto con otros temas que se van a desarrollar en las asambleas, ¿verdad? Se puede llevar ese punto de acta con los 3 temas tratados, aunque no sea de incumbencia del banco. No, pero por ejemplo la certificación sí puede ser específica. Entonces, digamos, en el punto de acta de fecha 24 de octubre del 2023, nosotros tocamos el tema de la hipoteca, como usted dice, del tema de darle facultades al administrador único y representante legal y otro tema. Pero el banco está solicitando una certificación de punto de acta. Entonces vengo yo y le emito la certificación únicamente del tema que me está competiendo, que les está competiendo. Ah, ya. Ajá. Y si queremos darle a la aseguradora también copia de ese punto de acta, certifico únicamente el punto de acta referente a otorgarle las capacidades a ese administrador único y representante legal. Dentro del punto de acta sí pueden ir varios temas, pero las certificaciones para los usos que demos pueden ser específicas. Ah, ya, muy bien, por cada tema. Muy bien. Así es. Ahí más adelante les voy a enseñar ahí algunos puntos de acta para que sepan cómo son. Pero ya por cuestiones de tiempo, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí porque tengo otra clase ya. Les voy a dejar un ejercicio para esta semana y no olviden, para las personas que no han realizado su exposición, colocar su nombre completo y número de carnet en el anuncio del Classroom, porque únicamente esas personas van a poder exponer, ¿de acuerdo? Martín, dígame. Gracias, así rapidito. Ese libro donde se adjuntan todas las actas de las asambleas, se inscribe en algún registro, como decir el protocolo. No, fíjese que eso es propiedad interna de la sociedad mercantil, pero sí se debe de dar como un aviso certificada de esas resoluciones al registro mercantil. Por eso ustedes se lo quedan, es para usos administrativos de las sociedades mercantiles. Pero el registro de ese libro, me imagino, pues no sé el trámite, pero me imagino que queda como en un acta dentro del protocolo del notario, ¿así? No, fíjese que no. ¿O no es por esa vía que se hace? No, es un documento privado el que se realiza. Entonces eso no queda protocolizado. No queda protocolizado. Ok, tenía esa duda. Gracias, muy bien. Barranchina, dígame. Una consulta, a los que no hemos expuesto, ¿le puedo mandar el nombre de los 6 alumnos en alguno de los medios para que usted lo tenga o cada uno lo sube? Yo soy el coordinador de un grupo que falta, entonces ¿le puedo enviar el nombre de los 6? Fíjese, Barranchina, que únicamente necesito que ponga su nombre como coordinador aquí en el anuncio y ya el día de la exposición se va a tomar nota de quienes se expongan. Ok. Entonces en el anuncio de Classroom, ¿verdad? No sí. en el chat de aquí. No, en el anuncio de Classroom. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, jóvenes, de Derecho Mercantil lo vamos a dejar hasta aquí por la noche de hoy, que ya empezaron a ingresar los compañeros de Derecho Internacional Privado. Entonces, por favor, coloquen el nombre de quienes no han expuesto, únicamente coordinadores, y les voy a enviar un documento que les va a ser muy útil para poder entender el tema de los accionistas, ¿verdad? Y una lectura también del código que es necesaria para que nos empecemos a adentrar en el tema de la obligatoriedad de las resoluciones y de los tipos de asamblea. De igual manera les voy a compartir la presentación, ¿ok? Lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Feliz noche, bendiciones. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.